Regresamos al rumbo de la tarde y a esta hora conversamos con el candidato a la presidencia de Alianza País, nuestro amigo de muchos años y de mucho tiempo, el doctor Guillermo Moreno, que ya está con nosotros. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, me siento muy complacido ante este panel tan exquisito de entrevistadores que tengo frente a mí. Sacando por vía virtual. Sí, claro. Sacando a uno, somos exquisitos todos aquí. Adelante, Fafa. Guillermo, plantéanos cómo tú ves la necesidad que todo el mundo acepta, que la coordinación de las fuerzas opositoras es imprescindible para pretender iniciar una modificación de la vida. Y no fue posible hacer un encuentro con el poder, que se quería hasta una cumbre donde se discutieran las cosas. Eso no se pudo. Ahora, todavía no se ha conseguido una identidad política entre los opositores. ¿Cómo tú ves ese déficit de no tener una bandera asumida globalmente por todos? El cambio en todo lo que significa de atracto, pero a nivel concreto de la ejecución no hay un compromiso de línea. ¿Cómo tú ves ese vacío? Bueno, en el caso nuestro de Alianza País sí tenemos claro cuál es lo que nos corresponde. Lo que más dificultó la concertación de la unidad fue el apoyo y la alianza que hizo el PRM con el sector de Leonel. Para nosotros eso implicó la división en gran medida de los sectores democráticos, progresistas y liberales, que evidentemente para nosotros no hay una división entre un PLD bueno y un PLD malo. Aquí hay un PLD y ese PLD se dividió y ambas facciones representan el mismo régimen corrupto, injusto, neoliberal. Para nosotros entonces la clave era que cuando se produjo la división no era darle un tanque de oxígeno para iniciar un proceso de lavado político de Leonel Fernández, que hoy lo vemos paseándose en el país como opositor, cuando en realidad es tan responsable como los actuales gobernantes del régimen y de la situación que vivimos. Había que zanjar cuentas con Leonel, no postergarlo. Y lo que mucha gente interpreta es que cualquier alianza con Leonel es para garantizar la impunidad. Entonces, eso fue, si se quiere, una cuña que se metió en el propósito de producir una unidad de los sectores progresistas. La historia sigue y ahí está. Ojalá que ese error político, a mi entender, de darle ese tanque de oxígeno a Leonel Fernández no le salga caro a la República Dominicana, porque así nos pasó también con el doctor Joaquín Balaguer cuando le dimos el tanque de oxígeno y cuando nos focalizamos solo en sacarlo a él. Nosotros decimos, aquí de lo que se trata no es de cambiar el gobierno, es ponerle fin a un régimen político corrupto e injusto, que lo representan precisamente los 5 gobiernos que ha encabezado el PLD, 3 de ellos por Leonel Fernández y 2 por Danilo Medina. Entonces, vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora, pero en Alianza País estamos muy claros, nosotros no buscamos alianzas para garantizar la impunidad a ningún sector, todo lo contrario, que ellos tengan que responder por sus hechos. Esa es la cuestión. Adelante, Andrés. Doctor, hay una situación en este momento vinculada con el uso, la manipulación, se puede decir, de muchos datos vinculados a la pandemia. Y se ve claramente que hay, como se dice en la bibliografía moderna, una biopolítica en acción. ¿Usted cree que todas estas variabilidades del dato estadístico de la pandemia, el hecho de que cuando el presidente de la República fue a hablar hubo casi 2.000 recuperaciones y no hubo fallecidos ese día, pero que cuando se aproxima cada vez más
el periodo de las elecciones, el 5 de julio, los datos incrementan y hay toda una estrategia. Hoy mismo el ministro hizo una absolutamente innecesaria declaración de endemia en el país, y todo eso confluye como en una especie de temor infundido. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo eso? El propósito de Danilo Medina y del oficialismo es llevarnos a las elecciones con el pueblo secuestrado. Secuestrado no solamente por las medidas que ellos adoptan de toque de queda, etcétera, y limitaciones al tránsito, al libre tránsito, sino también secuestrado por el miedo a una pandemia. Lo que hubiese correspondido a un gobierno democrático y a un gobierno que quisiera que en el 5 de julio se expresara la voluntad popular, la voluntad ciudadana, en el sentido que fuera, que es lo que debiera ser un gobierno democrático, es estarle explicando a la gente cómo es posible participar de las elecciones sin que esa sea una fuente de pandemia, no haciéndolo al revés, diciéndole a la población que estamos en riesgo de pandemia precisamente para que se abstenga de participar. Y el nivel de la pandemia, no solamente aquí, sino en todos los estados, hoy día el nivel de la pandemia es que con básicamente cuatro medidas, hasta que no descubramos la vacuna, o no se descubra, porque yo no estoy en el afán de descubrirla, sino hasta que no se descubra la vacuna, hay 4 medidas que son las esenciales para la convivencia. En primer lugar, el distanciamiento físico. Para eso no se necesita una situación de excepcionalidad. No. En segundo lugar, el uso de la mascarilla. Para eso tampoco se necesita excepcionalidad. En tercer lugar, evitar las aglomeraciones públicas y privadas. Y en cuarto lugar, tomar las medidas de higiene, de lavado de las manos, con alcohol, etc. Entonces, esas 4 medidas que son las esenciales y sobre las que hay que educar a la población, son las 4 medidas que el gobierno y la Junta Central Electoral debieran estar empleadas día y noche en explicarle a la población que adoptando esas medidas no solamente nos evitamos la pandemia de modo general, sino que particularmente el día de las elecciones podemos observarla, como por ejemplo se observa cuando uno va a un supermercado, o como por ejemplo se observa cuando se va a un banco, donde las personas con sus mascarillas, con el distanciamiento físico, hacen sus filas. Entonces, una de las cuestiones esenciales que debiera hacer si este fuera un gobierno democrático es precisamente estarle predicando a la población que es posible votar el 5 de julio y que es posible votar seguro y que deben acudir con confianza, porque el propio órgano electoral y las autoridades van a velar porque esas medidas se respeten y que por tanto no hay ningún riesgo. Lo que el gobierno está haciendo es todo lo contrario, presentando una situación de riesgo extremo. Ahora, eso no es inocente, evidentemente. Ustedes saben que partidos, cuando los partidos que son grandes maquinarias consolidadas, pueden movilizar por vía directa a esas maquinarias. Además, partidos como en el caso del oficialismo, que lo tiene enlistado en las listas de asistencia social, de solidaridad, etcétera. Entonces, esos partidos pueden movilizar esas maquinarias y esas clientelas, pero los partidos como de otro tipo, que lo que tienen son simpatías, entonces ya es muy difícil que ante una campaña de la pandemia, entonces evidentemente esa simpatía, una parte de ella va a tender a abstenerse. Por tanto, nosotros tenemos ahora la obligación de desmontar ese relato del gobierno y de demostrarle a la población de que efectivamente se puede votar y se debe votar el 5 de julio
porque no votar el 5 de julio es seguir provocando el mantenimiento de la peor pandemia que podamos sufrir, que es la que lleva 20 años en el Palacio Nacional. Domingo, adelante. Doctor, concho, yo sí me siento expresado en buena parte de su discurso. ¿Vota por él? Bueno, eso es posible. Eso es posible. Vamos a agenciar un voto ahí al doctor. No, mira, es posible. Pero sigue tu pregunta. Yo no tengo derecho a decirte en público. Metiste la vaina, pero tú sabes que yo no tengo miedo a responder. Eso es posible para tu información. Pero tú eres periodista aquí, así que no vengas a hacer campaña. ¿Por qué boicotea la pregunta? Adelante. Doctor. Oiga lo siguiente, estamos frente a una situación que para mí es harto peligrosa por todo lo que usted dice, por la disposición, la intención del gobierno de permanecer a pesar de que la población ya regurgita el PLD, no quiere más PLD. Eso yo lo sé. La gente no entiende porque lo que quiere es que yo chulee el PRM. Sí, le sube. Regurgita, vomita. Sí. No quieren más PLD. Y no se han dado cuenta de eso. Pero hay una intención, hay una capacidad de uso de recursos y por desgracia lo peor que nos pudo ocurrir fue que nos agarraran las elecciones en medio de una contingencia sanitaria como el COVID. ¿Está la Junta Central Electoral ahora mismo como órgano preparado con suficiente fuerza para administrar este proceso? La respuesta es muy sencilla. La Junta Central Electoral durante todo el proceso ha estado sometida al oficialismo y sigue sometida. La Junta Central Electoral no ha garantizado un proceso electoral con equidad y con el debido respeto a la legalidad electoral. Les voy a poner el más reciente ejemplo. Acaba de dar una resolución en la cual pone a disposición, oigan bien, hoy es día 19 de junio, a 16 días de las elecciones, ¿verdad? Bueno, pues hoy la Junta da una resolución disponiendo el uso equitativo de los medios de comunicación del Estado. Oye, qué barbarazo. Es decir, para comenzarlo a implementar. Entonces, cuando ustedes ven eso, se dan cuenta, por Dios. Una canta inflada, además. Pero una cosa, doctor. Una pregunta. ¿Le hicieron solicitud en ese sentido y no la conocieron? Es que la ley lo manda, la ley lo dispone. Sí, está bien, pero usted sabe como abogado que la iniciativa define el interés. No, pero desde el principio se expuso, no solamente para esta campaña, sino para la anterior, la necesidad de incluso, no solamente que fuera, digamos, la radiotelevisión dominicana, se le especificó, como ha hecho, que fuera todas las emisoras que adquirió incluso después con aquel caso Baninter y otros medios que ha tenido. Pero a lo que me refiero es cómo hoy, a 16 días de unas elecciones, es que nosotros vamos a comenzar la tramitología, y lo estoy diciendo porque es así, para ver cómo colocamos en las emisoras oficiales gratuitamente nuestros spots y nuestros spots también de radio, nuestros jingles. Entonces, eso nos da una idea de cómo efectivamente la Junta va a decir que dispuso por resolución el uso de los medios estatales, pero ¿cuándo lo está haciendo? Cuando ya, incluso una de las resoluciones que tiene, una de las disposiciones que tiene esa resolución es que los distintos medios televisivos y de radio tienen que garantizar la igualdad
a los distintos candidatos. Pero ¿cuándo lo está haciendo? Cuando ya estamos en la recta final. Entonces eso nos da a nosotros una idea de cómo la Junta no ha podido garantizar no solamente la legalidad, sino la equidad. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Margarita Cedeño, candidata a la vicepresidencia y manejando todo el plan social de la presidencia, y entonces es ella misma la que toma una licencia. Pero la Junta fue incapaz de abrir la boca y decirle, señora, desde usted está nombrada en un cargo administrativo en el que maneja recursos, y desde que usted aceptó o fue proclamada en la candidatura vicepresidencial, usted debió presentar su renuncia a esas funciones o en todo caso su licencia. Pero no, la Junta no dice nada. Y así hay un conjunto de irregularidades que cuestionan y que lesionan la equidad que debe primar en un proceso electoral. Ustedes han oído las quejas. Hoy mismo estaba escuchando una queja de una ciudadana dominicana conocida posiblemente por algunos de los que estaban aquí, la doctora Sabrina de la Cruz. Y ella daba la queja, ella vive en Canadá. Y en Canadá han inscrito 2.200 dominicanos que votaron y que se inscribieron. Y entonces, en el 2016 ya estaban en el padrón. Sin embargo, no se hizo el trámite y la Junta ha dispuesto que voten en un condado de Nueva York, Albany. Pero tampoco pueden ir porque no hay modo de tomar un avión para ir a viajar allá. Queda en la frontera también, con Canadá, pero está lejísimo. Pero además de eso, hay otro video de un dominicano que está registrado en Argentina, en Buenos Aires, y que votó en el 16 en Buenos Aires, y lo han puesto a votar de pronto, lo han trasladado a votar aquí en Santo Domingo, y dice, no puedo viajar. Y lo que denunció Cecilia García, denunció que tiene ya más de 20 años en Miami y ha votado en otras elecciones. Y ahora parece que tiene que venir a votar obligatoriamente aquí. Nada de eso es casual. Entonces esa es la Junta Central Electoral que está administrando este proceso. Perdóname, Ricardo, la última pregunta. Entonces, no hay garantía. O sea, la Junta Central Electoral que está ahí no garantiza un proceso equitativo y transparente. Bueno, lo que no garantiza es un proceso apegado a la legalidad y manejado con equidad. Y entonces aquí vamos a un proceso electoral que entre esa incapacidad y falta de carácter y sometimiento de la Junta al oficialismo y la embestida que está haciendo el oficialismo en una campaña terrorífica, nosotros no sabemos muchas veces a dónde nos va a conducir esto el 5 de julio. Doctor, finalmente, ya en el aspecto político, de alguna manera, aunque no hay mucho contacto por el distanciamiento y el COVID, usted tiene que andar el país y estar en comunicación con sus equipos en todo el territorio nacional. ¿Cómo se calibra hoy con objetividad? ¿Cómo usted está viendo el panorama? Porque yo estoy viendo un partido que no se va a jugar la vida por no salir del poder. Pero veo cuando voy a los pueblos, no solo en la capital, que hay un gran segmento de la población que quiere que el partido del gobierno salga del poder. ¿Qué han evaluado, al margen de cualquier valoración política partidista? ¿Ustedes ven que hay una posibilidad de que eso ocurra o qué va a pasar? Además de todos esos elementos como el de la Junta, ¿no? Que son preocupantes. Bueno, en primer lugar, nosotros efectivamente hemos estado recorriendo el país. Este martes estábamos en San Juan de la Maguana y así no hemos pasado durante todos estos días. Son visitas que hacemos con todo el distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, y evitando aglomeración. Lo mismo estuvimos en San Francisco de Macorís también esta semana. Ahora bien, es evidente donde todos los lugares que uno se mueve, la actitud de la gente de ya ponerle fin al gobierno del PLD. Y también uno escucha mucho toda
la estrategia que está utilizando el oficialismo. Esto de salir de noche y de estar repartiendo, eso es algo que nosotros lo hemos podido constatar en muchos lugares, haciendo llamadas, condicionando, exigiendo lealtades a cada uno de la gente que recibe una tarjeta, buscándolo en el padrón, etc. Hay de todas maneras, en la percepción de Alianza País, hay un escenario de segunda vuelta, que precisamente se ha creado a partir del tanque de oxígeno que le han dado políticos y del lavado que han estado haciendo de la propuesta de Leonel Fernández. Lo han incrustado y se ha creado un escenario de segunda vuelta, que es una de las cuestiones centrales ahora de la coyuntura. Gracias, doctor Guillermo Moreno. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación aquí en El Rumbo de la Tarde. El tiempo nos apremia. Le retribuyo y recuerdo nuestra amistad, aprecio y valoración política. Si me levanto a votar, voy a ir a marcar su cara el próximo 5 de julio, Dios mediante. Un saludo a Aura y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Argenio.